ambiente nuevamente. Como no, muchas gracias, licenciado Rubio. Buenas noches, compañeros. Realmente para mí es un placer estar hoy conversando con ustedes aquí, compartiendo algunas experiencias que vivimos y también, pues, sobre todo me complace mucho compartir, digamos que esta tribuna con mi hija Ana Cecilia, que pues también ha empezado pues a militar en el partido desde hace algunos años. Lo que vamos a estar compartiendo con ustedes va a ser acerca de cuál ha sido el rol que ha jugado la juventud del Partido Demócrata Cristiano, hoy Partido Popular, a través de la historia. Esto sin el ánimo de caer en el empirismo, sino que para que por lo menos conozcamos un poco cuál ha sido el rol que ha jugado la juventud demócrata cristiana y la juventud en general para construir este partido y también para aportar al país. Durante todos estos tiempos que vamos a estar procurando revisar en este conversatorio con ustedes, vamos a ver lo que ha influido en la juventud demócrata cristiana, lo que fue el debate ideológico, que ya realmente es una realidad que hoy por hoy no se da, la resistencia civil que la juventud demócrata cristiana desde los inicios de su militancia o de existencia como partido, enarboló el partido y la juventud siempre esa resistencia civil, el nacionalismo, el antiimperialismo también, que jugó también como parte de ese manejo político del partido de la Juventud Demócrata Cristiana. Y en todo este tiempo vamos a ver ese papel protagónico que fue jugando la juventud del Partido Demócrata Cristiano. Y es que desde los inicios de la democracia cristiana en Panamá y en toda América Latina, han sido los jóvenes quienes han abrazado como propios los valores y los principios del social cristianismo, como una herramienta útil, como una vía idónea para que nuestros países inicien y profundicen los cambios no cosméticos, sino esos cambios estructurales y que requiere la misma sociedad y la construcción de una sociedad libre, justa y democrática. Eso como parámetro, como visión que siempre ha mantenido desde los inicios la juventud demócrata cristiana. Y en este devenir, esto inició en la década del 50, imagínense, han pasado 70 años de lucha en diversos escenarios, pero siempre con la convicción de que se hace necesario la construcción de una nueva sociedad, se hace necesaria la realización de una verdadera revolución en libertad, como ha denominado el Partido Demócrata Cristiano a lo largo de su historia. Y allí en todas estas luchas siempre han encontrado a la juventud demócrata cristiana, en este caso ahora a la juventud popular, jugando ese papel protagónico. En primera fila hemos encontrado a los jóvenes y a los jóvenes demócratas cristianos, siempre siendo esa luz que ha brillado como faro de guía y paz, de justicia, de revolución y de libertad. Yo sé que hay términos que ahora de repente a algunos populares pues les asusta los términos de revolución, pero realmente esos son los términos que históricamente ha manejado el partido, son los principios de lucha del Partido Demócrata Cristiano, hoy Partido Popular. Y en la participación de los jóvenes demócratas cristianos en la acción política, yo le puedo comentar aquí, y yo sé que hay otros compañeros como Cirilo, como Daniel, que han sido testigos históricos de ese hecho. En muchas ocasiones, nuestro accionar político como dirigentes de la Juventud Demócrata Cristiana no hemos sido comprendidos por la dirigencia y mucho menos
fuimos apoyados por la dirigencia nacional. Y esto se los comento aquí entre este grupo de compañeros del partido, porque esa ha sido la realidad. Hay sectores dentro del partido que han preferido mantener marginados a los jóvenes, han querido que los jóvenes estén como siendo los que le hacen, por decirlo así, los mandados a la dirigencia nacional. Y por lo menos nosotros, cuando estuvimos allí como dirigentes de la Juventud Demócrata Cristiana, asumimos varias acciones políticas sin la anuencia del partido y muchas veces en contra, como les dije, de la misma dirigencia nacional. ¿Y saben por qué los jóvenes hemos actuado antes y lo hacen ahora también de esa forma? Porque definitivamente que los jóvenes siempre actúan por nobles ideales. Los jóvenes actúan sin componendas, no actúan en base a intereses, porque los jóvenes siempre hemos y mantienen en la actualidad la conciencia sin ningún tipo de retorcimiento. Entonces, siempre actúan de esa forma sana, de esa forma beligerante. Y en este partido, en nuestro Partido Popular, está repleto de historias de heroísmo, de idealismo, de accionar revolucionario que voy a compartir con ustedes, protagonizados por los jóvenes demócratas cristianos. A otros les gusta o les gustaba denominarse de otra forma como socialistas cristianos, o jóvenes hacia el comunitarismo, o jóvenes cristianos un poco más conservadores, pero todos en diversos momentos de la historia política del partido y de nuestro país, todos estos grupos, todos estos jóvenes hemos jugado un rol protagónico que ayudó, o por sí mismo, ayudó a construir el Partido Demócrata Cristiano, hoy Partido Popular. También, y en fechas más recientes, jóvenes como el compañero Carlos Rubio han sabido reclamar su espacio en el escenario político y a lo interno de los partidos políticos. Y hemos pues siempre tenido que hacer frente a estas situaciones políticas. Yo voy a compartir con ustedes seguidamente el papel que jugaron los jóvenes en los orígenes del Partido Demócrata Cristiano, quienes fueron los que impulsaron que surgiera ese movimiento social cristiano en la República de Panamá. Yo creo que aquí el compañero Luis Castillo pudo ser testigo más de cerca de ese accionar político de los jóvenes que a los finales de la década del 50, con el nacimiento primero en el seno de la Iglesia Católica de la corriente social cristiana en Panamá, pues fue promovida por Monseñor José Huac, y fueron estos inicialmente algunos sacerdotes un poco renovadores los que iniciaron también la construcción de esta doctrina social cristiana en Panamá. Esta situación en Panamá también cambiaría en la década de 1950, cuando grupos de jóvenes católicos, jóvenes obreros, profesionales, universitarios, todos jóvenes, constituyeron en diferentes movimientos, los cuales difundieron los principios del social cristianismo. Fueron estos mismos jóvenes que en ese momento todavía ni siquiera existía el partido como partido, sino que empezaron a innovar y a dar formación ideológica a otros jóvenes sobre esta nueva corriente de pensamiento político como era el social cristianismo. Y así organizan en la década del 50 las primeras jornadas de estudios cristianos que se celebraron en Panamá en las cumbres en marzo de 1956. Luego en ese mismo año continuaron estos jóvenes difundiendo la ideología social cristiana sin ser todavía partido político en las segundas jornadas. Este encuentro hizo posible el acercamiento también
junto a estos jóvenes, de otros intelectuales y profesionales y universitarios, y de todos estos grupos fueron los jóvenes quienes habrían de continuar el contacto para continuar lo que era la fundación de este movimiento ideológico con programas reivindicativos de reivindicaciones positivas. Desde 1956 hasta 1960, estos jóvenes llevaron un proceso de intensa difusión de lo que era la ideología en todos los estratos sociales y a la formación de dirigentes mediante la acción individual y colectiva. Los jóvenes estos que iniciaron, fue notoria, por ejemplo, la participación de un ex dirigente del partido, como lo fue el doctor Carlos Arellano Leno, que fue uno de los fundadores desde aquella época, del año 56, y se insertaron también como dirigentes estudiantiles Carlos Arellano Lennox, como dirigente de la Unión de Estudiantes Universitarios. También en esa época surge esa forma de los jóvenes empezar a buscar la participación política desde las escuelas secundarias, y el licenciado Luis Emilio Oeces llega a ser inclusive el secretario general de la Asociación Federada del Instituto Nacional, y asimismo se van insertando estos dirigentes ya con ese concepto social cristiano claro en diversas organizaciones estudiantiles, gremiales, sindicales, y también protagonizan actos históricos como la organizada por el doctor Carlos Arellano Lennox y la Unión de Estudiantes Universitarios el 2 de mayo de 1958, cuando gestaron lo que fue la Operación Soberanía, que realmente fue el preámbulo de la gesta heroica del 9 de enero de 1964. Todo esto en esa época, del 56 al 60, que se da el proceso en vías de la organización de lo que fue el Partido Demócrata Cristiano, estos jóvenes van ganando liderazgo en las organizaciones estudiantiles, inclusive eclesiásticas, sindicales, profesionales, y van creando ese activismo y desarrollando estas gestas nacionalistas. Igualmente, como lo comentaba al inicio de este conversatorio el compañero Carlos Rubio, el 1 de octubre de 1962 fueron estos mismos jóvenes, liderizados por Carlos Arellano Lennox y otro grupo de dirigentes socialcristianos, los que gestaron el movimiento para que lo que hoy conocemos como Puente de las Américas no fuera bautizado como era la intención de la gobernación de los Sonians, que querían denominarlo el puente Terry Thatcher, Ferry Thatcher, perdón, como pretendían hacerlo las autoridades soneitas. Y fue este grupo de jóvenes lo que organizó este movimiento para que se denominara como Puente de las Américas. Hicieron las presiones necesarias, inclusive, para que el día antes de aquel propósito de las autoridades soneitas fuera también acogido en la Asamblea Nacional, que el puente se denominaría Puente de las Américas y no Ferry Thatcher. También durante esa época, pues vemos cómo la Juventud Demócrata Cristiana es la que protagoniza estos actos nacionalistas, la que protagoniza aquellas jornadas de formación ideológica para que el partido pueda llegar a inscribirse, a formarse ideológicamente. Y de esta forma, el 20 de noviembre de 1960, se inscribe, gracias a ese impulso de los jóvenes demócratas cristianos de aquella época, que se inscribe formalmente el Partido Demócrata Cristiano, siendo su primer presidente el doctor Antonio González Revilla y su primer secretario general
el activista político y dirigente estudiantil, el doctor Carlos Arellano Lemos. Vemos entonces que los jóvenes demócratas cristianas, los jóvenes socialcristianos, fueron consecuentes en aquella época, primero, con llevar adelante la idea y cristalizar la misma para que realmente se logre formalizar lo que es el partido o lo que fue el Partido Demócrata Cristiano, pues hoy el Partido Popular. Segundo, los jóvenes logran insertarse en las organizaciones estudiantiles, logran la dirigencia de la Unión de Estudiantes Universitarios, logran la dirigencia de la Asociación Federada del Instituto Nacional, y al mismo tiempo estos jóvenes fueron consecuentes con el reclamo de soberanía de los panameños sobre todo su territorio. O sea, toda una historia, toda una entrega de jóvenes demócratas cristianos por que Panamá fuera realmente soberana en todo su territorio. Y no solamente se quedaba esto en el discurso nacionalista y que fue con lo cual fue consecuente la juventud demócrata cristiana, sino también en el plano social. En aquella época, durante los gobiernos oligárquicos hasta 1968, realmente era notoria una acumulación de riqueza peor que la que existe ahora. Una acumulación de riqueza en pocas manos, un latifundismo que marginaba a nuestros campesinos del acceso a la tierra y a una vida digna. Y ante esta injusticia, también los jóvenes demócratas cristianos y el partido fueron uno de los primeros que enarbolaron la bandera para que aquí en Panamá existiera lo que se denominó la reforma agraria. Y esos fueron los planteamientos que llevaron adelante la bandera que enarboló desde aquella época tanto los candidatos a los diversos puestos de elección popular del partido, desde los candidatos a presidente hasta los candidatos a diputados y alcaldes, siempre llevaron esa premisa. Adicionalmente a los reclamos nacionalistas, también enarbolaron la bandera de que aquí en Panamá se implementara lo que era la reforma agraria. Y todas estas propuestas también llevaba el partido como una opción preferencial por los pobres y desposeídos. También planteaba desde aquella época hechos que posteriormente se fueron cristalizando, como fue la nacionalización del Canal de Panamá y la intolerancia a la corrupción. Todas estas han sido banderas que históricamente ha estado enarbolando el partido y la juventud demócrata cristiana. Y en esos aportes de la lucha del partido también contra la corrupción en aquella época, vemos que en 1960 son encarcelados, son destituidos primero muchos dirigentes médicos que eran del Partido Demócrata Cristiano. Y en un gesto de solidaridad fueron los jóvenes demócratas cristianos de aquella época. Yo no sé si el compañero Luis estuvo participando junto con Willy Cochés, José Chembarría y otro grupo de jóvenes que se tomaron las instalaciones del Ministerio de Salud en solidaridad con los compañeros dirigentes del partido que eran médicos y que habían sido trasladados a lugares que realmente eran intransitables, y fueron estos jóvenes encarcelados por aquellos gobiernos liberales de aquella época. Todo en aquella lucha en contra de la corrupción, tal como ha sido esa lucha histórica del Partido Demócrata Cristiano, de los jóvenes populares. Aquí recordemos hace algunos años a Carlos Rubio, a Oreste, al compañero Milton Enríquez Hijo y a otros jóvenes, a Sulpi Santa María, en aquellas jornadas también de los jóvenes que iban a barrer la corrupción en las diversas entidades del Estado. O sea, son banderas que históricamente la juventud del partido ha enarbolado y ha mantenido. Eso era por lo menos el rol que jugó el partido, la juventud del partido
hasta el año 1968. A raíz del golpe militar de 1968, desde el primer día de la dictadura militar, la Juventud Demócrata Cristiana y su organización universitaria asumieron una posición beligerante de resistencia contra la dictadura. Desde la Universidad de Panamá fueron los jóvenes demócratas cristianos quienes estuvieron resistiendo junto a otros jóvenes de otras tendencias ideológicas dentro del campus universitario las embestidas de los militares que iban a reprimir a aquellos jóvenes que desde la universidad mostraban su resistencia desde el primer día de la dictadura militar. Y fueron estos jóvenes demócratas cristianos de aquella época, dirigentes como la doctora Cecilia Alegre, el arquitecto Julio Rovi y otros destacados compañeros y dirigentes, como el mismo doctor Ricardo Arias Calderón, quienes en aquella época, desde la universidad, empezaron a exigir y a luchar por la democratización del país. Luego, durante esta misma dictadura, se proscriben los partidos políticos y las libertades fundamentales de los panameños, como es del conocimiento de ustedes, y los que iniciaron la reorganización del partido, primeramente desde la clandestinidad, fueron los dirigentes que tenía la Juventud Demócrata Cristiana cuando se inició la dictadura en 1968. Es Luis Emilio Veces, que fue el primer secretario general del partido en plena dictadura y desde la clandestinidad. Fue Guillermo Willy Cochés, otro dirigente de la Juventud en 1968, también quienes empezaron a rescatar lo que se pudiera hacer en aquella época para volver a reorganizar el Partido Demócrata Cristiano. Y así siguieron desde 1972-73, procurando organizar desde la clandestinidad el partido, volviendo a mantener ese contacto con dirigentes provinciales, y hasta que en el año 1980, esos que habían sido los dirigentes de la juventud son los que reinscriben nuevamente al Partido Demócrata Cristiano, que lo hicieron en cuestión de 40 días, inscribieron al Partido Demócrata Cristiano, y gracias a ese gesto y a esa militancia y a esa entrega de aquellos compañeros que ya siendo jóvenes asumieron la responsabilidad de construir el partido nuevamente, los que pues lograron que el partido volviera a reinscribirse en el año 1980. Pero igualmente durante todo el tiempo de la dictadura, también los jóvenes demócratas cristianos y con el auspicio del partido hicieron algunas gestiones para organizar lo que era algunos grupos estudiantiles inicialmente de orientación social cristiana, como el Círculo Camilo Torres en la Facultad de Derecho, que después cambió al Círculo Acción Nacionalista con Olimpo Sáenz. También hizo alguna gestión a los inicios de lo que fue la nueva izquierda revolucionaria en la Universidad de Panamá, con los cuales pues después, con algún tiempo, se fueron rompiendo esos vínculos. También en la provincia de Chiriquí fue destacada la participación de algunos dirigentes de la democracia cristiana o de los jóvenes demócratas cristianos en lo que se conoció acá y se conoce como lo que era el chiricanazo, donde los jóvenes acá en la provincia de Chiriquí, con el apoyo inclusive de la Cámara de Comercio, de los gremios médicos, educadores y demás, se pronunciaron y paralizaron la provincia de Chiriquí, que creo que fue el primer grupo organizado que le hizo frente ya como provincia entera casi a la dictadura militar, obligando a que se
a que se produjera la renuncia del gobernador, de los dirigentes, de los directores de las diversas entidades estatales acá en la provincia de Chiriquí. Eso, durante esa época, fue protagónico el papel que jugaron jóvenes demócratas cristianos en ese movimiento conocido como el chiricanazo. También fueron los jóvenes demócratas cristianos quienes organizamos acá desde la provincia de Chiriquí lo que fue el movimiento estudiantil social cristiano. Empezamos en el Instituto David, luego en el Félix Olivares Contreras, y ya nos fuimos organizando con el apoyo de la dirigencia de los educadores de aquella época. Constituimos células del movimiento estudiantil social cristiano en una gran cantidad de colegios acá en la provincia de Chiriquí, y posteriormente hicimos lo propio apoyando a compañeros de la provincia de Veragua, más que todo a los compañeros del Instituto Urracá. Ya después de ese movimiento continuó forrajándose acá en la provincia desde el año 80 aproximadamente, y muchos jóvenes, antes de ser miembros del Partido Demócrata Cristiano, pasaron por ser células que se rescataron o que se llamaron hacia el partido a través de lo que fue el movimiento estudiantil social cristiano. Y ya después, esto sabido, pues que se logró desde la provincia de Chiriquí mantener esa participación activa de los jóvenes en los medios de comunicación social acá en la provincia contra la dictadura militar, y se destacan algunas acciones que se realizaron acá, tales como una gesta acá, un movimiento en contra de la explotación de la mina de cobre de Cerro Colorado. Se hicieron diversos foros donde participaron inclusive dirigentes del partido, como el mismo doctor Arias Calderón, y la dictadura insistía en mantener ese proyecto de la explotación de la mina de cobre de Cerro Colorado en unas condiciones que eran en aquella época realmente insostenibles para el medio ambiente. Y fue después de haberse realizado una serie de talleres, foros y demás, donde se procuró que la dictadura desistiera de aquel proyecto, y no lo hizo. Y fueron los jóvenes del movimiento estudiantil social cristiano los que realizaron una toma a las instalaciones de Codemín, que era la Corporación de Desarrollo Minero, para exigir que se desistiera de ese proyecto. Y con el tiempo, pues ese proyecto fue desistido por los militares. Y todo estos son aportes que realmente realizó la juventud jugando diversos roles. Yo sé que las circunstancias no son las mismas. El método de la acción política que se utilizaba en aquella época en plena dictadura no puede ser el mismo método de lucha que tengamos ahora o que tengan ahora los jóvenes del Partido Popular, porque en aquella época sí se meritaba asumir una posición radical, una posición beligerante, y yo creo que fue la Juventud Demócrata Cristiana la que más participación y acción política generó durante la época de la dictadura, y la que ejecutó las acciones más radicales que se dieron en aquella época. Realmente vemos, si les cuento acá, algunas de aquellas estas que hicieron los jóvenes demócratas cristianas, como fue, por ejemplo, un grupo de los paramilitares que se inició, que se fue el grupo Grapo creo que fue, destruyó los rotativos del diario La Prensa, y fue la coalición de estudiantes de oposición que funcionaba en la Facultad de Derecho a darle una respuesta de la misma magnitud que ellos le dieron al diario La Prensa, y fue, se había acordado con los otros compañeros que formaban parte de la coalición de estudiantes de oposición
que íbamos a participar como coalición y finalmente quedamos los jóvenes demócratas cristianos solos realizando esta acción contra el grupo Grapo. Igualmente, un acto de solidaridad internacional que realizó la Juventud Demócrata Cristiana acá en Panamá fue cuando la dictadura de Pinochet de Chile detuvo a casi toda la dirigencia del Partido Demócrata Cristiano chileno. El doctor Arias Calderón se encontraba en una reunión de la Internacional y los jóvenes demócratas cristianos de Panamá adoptamos la decisión de participar y de realizar una toma en la Embajada de Chile en Panamá, exigiendo que se liberaran a todos los compañeros detenidos en Chile por la dictadura de Pinochet. Y ahí nos mantuvimos hasta el final. Y yo recuerdo que ahí recibimos de parte del partido, la oposición de la dirigencia del partido en aquel momento. El único que estuvo acompañándonos en esa acción fue el doctor Rubén Arosemena, el padre del compañero Rubén Arosemena Valdés, que estuvo hasta el final negociando con los militares que estaban apostados afuera de la Embajada de Chile para proceder a la detención de quienes participábamos en ese acto político. Y cuando Ricardo Arias Calderón participaba en esos mismos momentos de una reunión de la Internacional, cuando retorna a Panamá, dice que él en su vida se había sentido tan satisfecho y tan orgulloso de la organización de sus jóvenes porque lo hicieron sentir también en aquella reunión de la Internacional, porque se apreció de parte de los partidos miembros de la Internacional Demócrata Cristiana ese gesto y ese acto de solidaridad internacional que realizó la Juventud Demócrata Cristiana, que en un principio pensamos realizarla con jóvenes demócratas cristianos de otros países también, pero realmente eso lo que iba a ocasionar era que el acto se disolviera y que tomara mucho tiempo llevar a realizarlo, así que se tomó esa acción. Igualmente contra el fraude electoral de 1984, los jóvenes demócratas cristianos tuvimos una acción política en las oficinas de la ONU, exigiéndole a la ONU que rechazara y que repudiara el fraude electoral de aquellas elecciones. También fue otro acto como la toma de la Asamblea Nacional, de la presidencia de la Asamblea Legislativa en aquella época, que hicimos los jóvenes demócratas cristianos y que de ahí vinieron algunas acusaciones de parte de los militares que indicaban que éramos terroristas y nos sacaban en todos los medios como si fuéramos terroristas. Y en estos actos de acción política, ni siquiera la Iglesia Católica se salvó. Yo recuerdo que también asumimos una posición de exigirle a la Iglesia Católica que asumiera un rol de realmente denunciar a los militares por el asesinato del padre Héctor Gallego, y llegamos a tomarnos las oficinas de Magrat, que era el jefe de la Iglesia Católica en Panamá. Y así, también en la época esta de los finales de la dictadura, en el año 89, el compañero Julio Aispurúa era el secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana, y la juventud en aquella época organizó nuevamente lo que era el movimiento estudiantil y asumió la dirigencia en varias facultades de la Universidad de Panamá. Y llegaron inclusive a ejecutar un acto que yo creo que nunca se había hecho, que los dirigentes o los candidatos del lado civilista, Guillermo Endara, Billy Ford y Arias Calderón, llegaran a hacer un meeting a la Universidad de Panamá. Entonces, yo sé y les comento todas estas actuaciones que jugó el partido, la juventud del partido, porque realmente siento que la juventud del partido históricamente ha jugado ese rol protagónico
no solamente a lo interno del partido, sino a nivel nacional de frente a los reclamos y a las posiciones de los panameños. Lamentablemente, con el llegar de la, de la invasión norteamericana y el triunfo o el lado civilista cuando asumió el gobierno, muchos dirigentes del partido y muchos jóvenes pues también fueron abandonando al partido. También, por ejemplo, la juventud, les comento que lo que fue la dirigencia nacional nuestra al participar en el Congreso Mundial de los Jóvenes Demócratas Cristianos y de JUTCA, llevamos una resolución de condena de parte de los jóvenes demócratas cristianos de América, de condena a la invasión norteamericana, porque ni el partido ni los jóvenes demócratas cristianos de aquella época estuvimos de acuerdo con la invasión. La asumimos ya como un hecho cumplido, pero el partido realmente ni la juventud estuvo a favor de esta invasión norteamericana. También fueron estos jóvenes, o los jóvenes demócratas cristianos, luego ya en tiempos de democracia, los que no estuvimos vociferando contra las maniobras militares conjuntas que realizaban el ejército norteamericano y la guardia o la fuerza pública en aquella época, sino que nosotros no lo hacíamos desde la ciudad, fuimos al mismo centro, en Río Sereno. En Río Sereno la Juventud Demócrata Cristiana se trasladó hasta allá, desde Panamá, muchos otros nos vimos sumando en las provincias y realizamos un piqueteo y una manifestación en el mismo epicentro donde se realizaban las maniobras militares conjuntas entre el ejército norteamericano y la fuerza pública, porque eso violentaba la soberanía del país. Y todos estos hechos realmente se los comento porque yo siento, como les digo, que fue un papel protagónico el que siempre ha jugado la juventud del partido. Y yo creo que aquel partido fuerte, glorioso que tuvimos en la década del 80, todavía a principios del 90, fue un hecho que, a pesar de que éramos un partido fuerte, yo creo que debemos sentirnos orgullosos de lo que pasó en ese momento, porque el partido creo que ha sido el único partido político que a través de toda la historia de este país puede decir que ha jugado el papel que realmente le corresponde jugar a los partidos políticos, que es el de ser instrumentos de participación política de la ciudadanía. Y eso lo hizo el partido. Le abrió sus puertas en la década del 80 a diversos sectores para que desde el partido como instrumento político hiciéramos y mantuviéramos una lucha frontal, radical, vertical contra la dictadura militar y en pro de la democratización. Lamentablemente, yo siento que los objetivos nuestros con los objetivos de nuestros aliados no eran los mismos. Para ellos, acabar con la dictadura era el fin. Para nosotros no era el fin. Para los demócratas cristianos, acabar con la dictadura era el medio para construir una sociedad democrática, una sociedad donde realmente tuviéramos libertad y justicia social. Ya para finalizar, porque yo sé que me he tomado creo que más del tiempo, Ana Cristina, también más recientemente los jóvenes demócratas cristianos o los jóvenes populares también realizaron actos que estuvieron encaminados a luchar contra la corrupción, y fue Carlos Rubio, el compañero Carlos, Fulfi Santamaría, Oreste, Milton Enríquez y otro grupo de jóvenes socialcristianos idealistas
que buscaron mecanismos de participación, de lucha contra la corrupción, pero en tiempos de democracia. Y lo hicieron en estas jornadas de lucha contra la corrupción, y escribieron realmente jornadas auténticas de barridos contra la corrupción del gobierno de Martinelli. Y ese mismo grupo de jóvenes fueron protagonistas también en la construcción de este país, cuando ellos ejercieron algunas acciones o algunos puestos de gobierno en el gobierno de Varela, y realmente todos sabemos que lo hicieron de una forma responsable, de una forma edificante, y hoy por hoy ninguno de estos jóvenes, ni ningún dirigente del partido puede decirse que ha sido acusado por actos de corrupción durante el ejercicio de la función pública para la cual hemos servido al país. Y eso ha sido así precisamente porque los dirigentes del partido, los militantes del partido, tenemos clara esa visión de que al servicio público uno va a servirle a la nación, no a buscar medios para enriquecerse, ni medios fraudulentos, ni tampoco sentarse en una posición pública solamente a esperar a recibir un salario, sino que estuvimos ahí, los que hemos estado en alguna posición pública, lo hemos hecho pues con mucha responsabilidad, y lo hemos hecho dentro de los parámetros de la formación ideológico-política que hemos mantenido. Así que yo voy a interrumpir aquí. Solamente quiero decirle a los compañeros jóvenes del partido que deben sentirse orgullosos del legado que tienen dentro del partido, del rol que ha jugado la juventud y del rol que estamos seguros que va a seguir jugando. Hoy, indudablemente, que con otros medios de expresión, con otros mecanismos de participación, inclusive el coronavirus, nos plantea otra forma de organización, otra forma de participación política, otra forma de participar, porque realmente no hay ese contacto social. Y también esta crisis del coronavirus nos va a traer otra situación de deterioro social, y vamos también, tanto el partido como los jóvenes, que asumir acciones que vayan en defensa de la justicia social. Así que quiero agradecerles a Ana Cristina y a Carlos Rubio por esta invitación para compartir algunas anécdotas, para compartir algunos roles que ha jugado la juventud del partido históricamente. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, José Piti, por toda esa historia, todos esos conocimientos que nos inspiran a escribir el futuro, y también gracias por esas menciones en nombre propio que has hecho sobre mí. Ahora le damos la palabra a Ana Cecilia, y después de eso las preguntas y respuestas. Tiene la palabra Ana Cecilia. Ahora sí me escuchan. Sí. Ahora. Bueno, gracias papá por esta ponencia pues tan interesante. Pienso que es muy importante conocer estos hechos, conocer el contexto en que las juventudes desde ese entonces se desempeñaron, las situaciones que los motivaban y todo lo demás que nos has compartido. Y bueno, ya aunque las circunstancias políticas hoy sean diferentes, conocer esto pienso que nos ayuda a desarrollar esa conciencia histórica y a fortalecer los valores que tenemos como colectivo. Y es que, bueno, podemos ver que aunque la juventud juega y ha jugado históricamente un rol protagónico en las luchas por la democratización de nuestro país, y han sido fundamentales en la lucha contra la opresión y la injusticia social, están ahora pues menos comprometidos con la actividad partidista. Muchos jóvenes pues suelen pasar todo esto que nos has comentado, suelen pasarlo por alto, olvidan que muchos de los beneficios, de los derechos o facultades que tenemos hoy en día son producto de las luchas del pasado, de sacrificios que han hecho ustedes, nuestros padres, nuestros abuelos,
y todos aquellos que tuvieron el valor de defender la democracia. Y también olvidan pues que precisamente es nuestro partido, junto a la Iglesia Católica y otras organizaciones civiles, quienes jugaron un papel muy importante en todo esto. Estamos conscientes de que en la actualidad no a muchos jóvenes les atrae la política, no les interesa, no las encuentran llamativas, y si acaso lo hacen, pues prefieren utilizar otras plataformas no partidistas. También sabemos que la imagen de los partidos políticos está desgastada. Producto de esto, ya no se les ve por lo general como instituciones legítimas que verdaderamente representen a los jóvenes y que busquen el beneficio de la población, sino como aquellas que buscan sus propios intereses, pasando muchas veces por alto las necesidades que tiene el pueblo. Para la juventud actual, muchas veces político es sinónimo de corrupto, de todo aquello que está mal en nuestra sociedad, de todo lo que hay que cambiar. Bueno, sabemos que adicional a esto, han habido pues ciertos actores que se han dedicado a satanizar a la esfera política, obviando el hecho de que los partidos políticos son necesarios para una sana democracia. Considero que esta posición que han tomado hoy en día muchos de los jóvenes respecto a la política y a los partidos, en parte no es su culpa. Esta actitud corresponde a diferentes factores, como por ejemplo el excluir a los jóvenes en las candidaturas a puestos de elección popular, ya que las contiendas electorales suelen considerarse a menudo como espacios para hombres y mujeres con experiencia política. Consideran también muchas veces que los jóvenes no cuentan con la experiencia necesaria o la experiencia suficiente y no son tomados con la seriedad que merecen. Sienten que los políticos buscan algunas veces utilizarlos, por así decirlo, y con esto me refiero a que a muchos les interesa pues conquistar el voto joven o captar este voto joven sin tomar en consideración las necesidades reales que tiene este sector de la población. Es por esto que creo que como colectivo debemos ayudar a que los jóvenes conozcan el lado positivo, el lado simpático, amable de la política, que sepan que con una buena práctica política se pueden lograr muchos beneficios para el país y que precisamente somos los partidos políticos, obviamente incluyéndonos, una valiosa herramienta para servir al país y para ser agentes de cambio en nuestra sociedad. Por esto siento que se hace imprescindible darle a este sector de la población los espacios necesarios para aportar sus ideas, para desarrollar sus capacidades, para ser agentes de cambio. Los jóvenes que están interesados actualmente en el futuro del país no buscan ser solamente espectadores o, como solemos decir, convidados de piedra. Ellos buscan expresar sus ideas y sentires, asumir con liderazgo sus posiciones y participar activamente. Es necesario impulsar en los jóvenes de todas las áreas o los sectores del país la participación política, ya que esto es fundamental para lograr una democracia más inclusiva, que se olviden de la idea que muchos tienen de que la participación de ellos pues se limita a la esfera electoral y a ejercer su derecho al voto en cada elección, porque en realidad va mucho más allá. También pues, debemos reconocer que los partidos políticos enfrentan fuertes desafíos, pero también debemos tener claro que estos mismos partidos políticos son verdaderos pilares y soportes de los sistemas democráticos. Como colectivo y como jóvenes debemos tener una identidad bien definida en los valores del socialcristianismo, transmitir esto a otros jóvenes no solamente mediante nuestra ideología, sino con acciones concretas. Porque se trata de sostener los valores de siempre, la libertad, la justicia, la solidaridad, pero con una mirada al porvenir y reconociendo los desafíos de hoy. Somos conscientes de que los contextos políticos pueden variar, pero estos valores que nos definen y que constituyen la expresión más representativa del socialcristianismo son y serán siempre los mismos, al igual que nuestra finalidad, que es el bien común, la dignificación de la persona, la justicia social. Por esto es necesario tomar acciones en cuanto a esta problemática. Debemos no solamente activar a los jóvenes que ya estamos inscritos en el partido, sino encaminarnos a sumar a otros jóvenes al colectivo, jóvenes con valores que estén interesados y dispuestos a trabajar por el beneficio del país. Para lograr esto, pues es necesario plantearse diferentes estrategias. Como lo mencionaba mi papá, sabemos que luego de la pandemia la política no va a ser la misma.
se perderá en gran medida esa cercanía física, esa interacción cercana que tenía por lo general lo que caracterizaba a la actividad política. Sin embargo, podemos tomar algunas opciones concretas como realizar formaciones o capacitaciones. Bueno, en referente a esto, tenemos que reconocer que en nuestra sociedad pues existe una gran falencia en cuanto a la formación cívica, creo, acerca de lo que son nuestros deberes, nuestros derechos, el rol que juegan los ciudadanos en la democracia y todos estos factores. Lastimosamente en los colegios no se enseña esto, o al menos a mí en San Vicente sí me dieron cívica, pero nunca me dijeron cuál era el rol de los ciudadanos dentro de la democracia. Y estas son cosas que muchos jóvenes, inclusive me atrevería a decir que algunos adultos desconocen. Estos son algunos de los temas que se pueden abordar por medio de estos seminarios virtuales o webinars, como los que estamos haciendo actualmente en estos momentos mediante esta plataforma, que sean interactivos, dinámicos, que fomenten la participación de los jóvenes. Y bueno, aparte también de los temas de política, ideología partidista, se pueden utilizar otros temas de interés para la población joven. Se pueden pues iniciar haciendo de 1 a 2 seminarios mensuales, dependiendo pues de la disponibilidad, para bueno, ir en este momento pues captando lo que son más jóvenes. Algunos de los temas que no son precisamente políticos sería pues, por ejemplo, el emprendimiento. Esto es muy importante ya que si sabemos que antes de la crisis sanitaria ya teníamos alrededor de un 43% de informalidad en el país, se estima de que luego que pase esto, pues ese porcentaje, perdón, va a aumentar. Por esta razón, muchos panameños, entre ellos jóvenes, se van a ver en la necesidad de emprender en diferentes áreas para poder garantizar su subsistencia. Otro tema podría ser las herramientas digitales. Estamos en la era digital, eso no podemos negarlo. Y dominar estas herramientas es importante en la actualidad, más aún pues en el confinamiento al que estamos sometidos. Ahora pues realmente todo se ha reducido, digamos, que a lo virtual. Clases virtuales, seminarios virtuales, inclusive algunas consultas virtuales, ya sean profesionales, incluso consultas médicas. Por eso siento que este tema también es importante. El cambio climático es un tema pues, actual. Sabemos que el cambio climático ya está aquí y en Panamá podemos ver sus consecuencias en Gunayala, por ejemplo. Y también considero pues, que como expresión social cristiana tenemos el deber ético de cuidar la creación y de preocuparnos por esto. Sobre esto, pues recuerdo que el compañero Eros, si no estoy equivocada, hace unas semanas atrás, nos compartió sobre cómo podemos tomar esta bandera del medio ambiente y aplicarla a nuestro colectivo. Otros temas también que pienso que interesarían a la población sería el liderazgo, la comunicación, los derechos humanos, desarrollo de los pueblos indígenas, políticas públicas y otros temas adicionales que son de interés en la actualidad para los jóvenes. Estos temas entendemos que no son necesariamente doctrinarios, ideológicos, pero sí pueden fomentar la participación de los jóvenes, ya que pienso que es más factible captar su atención al invitarles a un webinar sobre cambio climático que al invitarle a uno sobre algún tema ideológico específico. Hay que tener en cuenta que los jóvenes estamos ávidos de información, de conocimiento, y que mientras más preparados estemos en cuanto a la problemática del país, mejor podremos desarrollarnos dentro de la sociedad. Por otra parte, podemos también fomentar la participación y el liderazgo de los jóvenes a nivel interno del partido. Me refiero a crear estos espacios que faciliten la expresión y la confrontación de ideas por parte de los jóvenes. Es importante promover la idea de que un determinado número, un determinado porcentaje de jóvenes del partido sean candidatos a puestos de elección. El hecho de que el partido le dé estos espacios a los jóvenes, siento que ayudará a la imagen de nosotros, ya que transmitimos esa confianza en la juventud y en sus capacidades. Por otra parte, pues también podríamos involucrarnos en temas de voluntariado con diferentes asociaciones. Pienso que esto nos acercaría a la población, a las necesidades que existen en el país. Transmitimos que de una u otra manera estamos interesados en las actividades que desarrollan estas asociaciones. Y bueno, pueden ser asociaciones desde asociaciones de rescate animal, de lucha contra el cambio climático, de defensa de los derechos humanos, y muchas más que ya existen en la actualidad, ya que se trata de crear alianzas que nos puedan servir para interactuar con otras personas, especialmente jóvenes.
Es importante también tener visibilidad en los medios y las redes sociales. Esto es fundamental en nuestros días. La comunicación sabemos que ha cambiado radicalmente y la manera de interactuar hoy en día con los jóvenes es a través de las redes sociales. Llámese Facebook, Instagram, Twitter. Para la mayoría de los jóvenes, si algo no tiene presencia en las redes sociales, simplemente no existe. También sería otra opción establecer una escuela de liderazgo que ayude a nuestros jóvenes a desarrollarse en el escenario político actual, brindarles esas herramientas necesarias para su formación y fomentar la participación y el liderazgo. Bueno, también adicional, pues pienso que crear o formar grupos en diferentes escenarios, o sea, buscar estas plataformas o estos lugares en donde existe mayor convergencia de jóvenes y canalizar las acciones en estos lugares. Llámese colegios, universidades, iglesias, asociaciones y diferentes otras que podríamos ver pues que muchos jóvenes participan. Y bueno, también es importante organizar la juventud. Es necesario organizarnos internamente, saber como partido dónde están nuestros jóvenes e invitarlos a trabajar juntos. Organizarnos a nivel de corregimiento, a nivel distrital y provincial. Es preciso que iniciemos la captación y organización no solamente de los jóvenes, también de trabajadores, campesinos, iglesias, las diferentes etnias y los grupos artísticos y de expresión cultural. Como Juventud Organizada del Partido Popular, debemos promocionar los ideales del humanismo cristiano entre todos los jóvenes y la instauración de políticas juveniles fundadas en los principios de igualdad de condiciones o de oportunidades, la solidaridad, la equidad y la justicia social. Para esto, pues, por lo tanto, pues siento que nos podremos apoyar bien en lo que son las herramientas digitales que ya conocemos, que tenemos a disposición y que por lo general pues manejamos bastante bien. En sí creo que debemos perfilarnos como esa juventud que está preocupada por el país, por su futuro, por realizar cambios positivos y de valor para nuestra sociedad. Jóvenes con ideales concretos, con valores, con identidad. Solo así podremos transmitir esto a otros jóvenes. Pero este es un compromiso de todos, tanto de los jóvenes, organizándonos mejor y desarrollando estrategias sólidas de los que ya llevan años en el partido, ya que evidentemente la juventud siempre vamos a necesitar esa guía y esa experiencia que ellos nos puedan aportar desde sus diferentes roles. Claramente también necesitamos el apoyo de la directiva del partido, ayudándonos a llevar a cabo estas estrategias y propiciando los espacios necesarios para la juventud. Así, por ejemplo, pues, por dar un ejemplo, los que manejen listas de los inscritos por distrito o provincia, pueden hacernos llegar o facilitárnosla para nosotros pues, obtener esta data de quiénes son los inscritos menores de 35 o 36 años y organizarnos de una forma más efectiva. Esta es una responsabilidad pues, que tenemos como colectivo. Todos desde nuestros diferentes roles somos importantes dentro de la organización y creo que no me equivoco al decir que todos los que estamos aquí, sin importar nuestra edad, nuestro sexo, sin importar nuestras creencias o nuestro credo, pues todos queremos lo mismo, no solamente para el partido, sino también para Panamá. Muchas gracias. Gracias a los Pití por darnos algo de pasado, de presente y de futuro, y que el futuro lo vamos a construir todos juntos. Ahora vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Entiendo que Luis Castillo quiere usar la palabra, así que Luis, tienes el micrófono. Estás en silencio, Luis. A los que han entrado, les manifiesto y les recuerdo que esta